Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Los saludamos sus amigas Mónica Paredes y Yuli Mendoza. En esta ocasión les vamos a compartir los medios de contacto, que son en Facebook Radio Amigos de Jesús, por Twitter Radio ADJ, nuestro correo es radioadj@hotmail.com y nuestro teléfono es 8401-8453. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te ofrecemos este programa por el Papa Francisco, por los sacerdotes, por todos los seminaristas, y te pedimos por medio de María, nos des tu Santo Espíritu, que nos ayude a comprender las maravillas de la vocación sacerdotal y también la consagrada, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy tenemos con nosotros un invitado muy querido, el Padre Jorge Moreno. Gracias por acompañarnos, Padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, aquí muy contento de estar con ustedes en este programa. Él está en el Centro Vocacional de la Arquidiócesis de Monterrey y pues el tema que vamos a platicar hoy es cómo crear conciencia pro voc en los padres de familia, que estén a favor de las vocaciones, especialmente sacerdotal y la consagrada. Y pues qué importante, ¿no, Padre? Es que todos los papás conozcan las maravillas del sacerdocio y la vida consagrada también, pues porque qué chistoso es que muchos le temen, y yo creo que en gran parte es porque no conocen esta vocación. Y entonces es una gran gracia que Dios les hace, y al conocerla ellos podrían gozar desde un principio cuando su hijo quiere probar, cuando quiere ir viendo si es por aquí que Dios lo está llamando. Pues empecemos con definir qué es la vocación, Padre. Okay. Pues sí, creo que es un tema muy importante, muy algo que se necesita clarificar, ¿verdad? Hay cosas que podemos entender y leyendo algo pudiéramos aprenderlo, ¿verdad? Sin embargo, esas cuestiones de la vocación sí es bien importante que las conozcamos, que las clarifiquemos y que, como tú decías ahorita, quitar el miedo, ¿verdad? Sí. Hay un miedo, sí, es real, es un miedo que existe a la palabra vocación, ¿verdad? Sí. Y no solamente entre los papás, ¿verdad? No solamente hablamos entre padres de familia, sino también entre los jóvenes. Claro. Escuchar vocación les suena tenebroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para muchos significa sacerdote monjita, ¿verdad? Y la vocación, quisiera como ampliar un poquito más la definición. Claro. La vocación no la podemos reducir solamente a un gusto personal, ¿sí? O no la podemos reducir a algunas habilidades que alguien pueda tener. Por ejemplo, alguien es muy bueno para el fútbol, ¿sí? Y dicen, tiene vocación de futbolista, ¿sí? Sí. Alguien es muy bueno para enseñar, entonces tiene vocación de maestro. Bueno, en la iglesia no entendemos vocación como una habilidad, como algo que pudiera representar un gusto personal, ¿verdad? Tampoco es la vocación algo que los papás quieren para los hijos, o una idea que el joven, la joven pueda imaginarse y creer que eso es lo que Dios le prepara para su vida, ¿verdad? Okay. Vocación, les voy a decir así una definición, vamos a llamarlo así técnica, ¿verdad? Sí. De la vocación, pero que es importante que la tengamos y ahorita la desmenuzamos un poquito, ¿les parece? Claro. Sí, vocación es un acontecimiento misterioso, ¿verdad? En el cual el ser humano, dialogando con Dios, encuentra el sentido de su vida. Okay.
Me gusta. ¿Ah? Me gusta esa definición. Nunca dijimos sacerdote monjita, ¿verdad? Ajá. En todos estos, en esta definición de vocación. La voy a repetir. Sí. Incluso si alguien la quiere anotar, ahí la pueden anotar en su casa. ¿Sí? Vocación es un acontecimiento misterioso en el cual el ser humano, dialogando con Dios, descubre el sentido de su vida. La vocación, así en este sentido amplio, podemos entenderla, como dice esta definición, ¿verdad?, como no solo como un solo acontecimiento, sino una serie de acontecimientos, ¿verdad? No podemos decir, yo descubrí mi vocación el 20 de septiembre de 1990. Pues a lo mejor se hizo un poquito más claro por algún acontecimiento que sucedió, sí. Pero no podemos decir que sea el único acontecimiento por el cual se haya descubierto la vocación, ¿verdad? Claro. Esta definición de vocación, pues es la de los libros, ¿verdad? Pero así, desmenuzándolo un poquito, podemos decir, un acontecimiento misterioso, es decir, no es algo sencillo de encontrar, ¿no? No es algo sencillo de encontrar, es algo que implica la vida, porque hablamos de la felicidad de la persona, ¿no? Claro. La vocación es un acontecimiento misterioso, en el cual el hombre dialogando con Dios, es decir, no hay vocación si no hay diálogo con Dios. Claro. No podemos entender vocación sin diálogo con Dios. En este diálogo se descubre el sentido de la vida, ¿verdad? Por donde Dios va diciendo que tiene que ir nuestra vida, ¿verdad? O más bien no que tiene, sino una invitación que nos hace, porque Dios es el más libre, ¿verdad? Claro. Y nos quiere libres también a nosotros. Entonces, no es una determinación la vocación, no es solo un destino, ¿verdad? No es solo una así de, por aquí es que Dios me dijo y ya, ¿verdad? Sino es un diálogo. Y cuando hay un diálogo, pues hay que hablar, ¿verdad? Y por eso te dejo hablar, Mónica, porque ya estoy hablando y hable. No, te iba a decir que con todo y que sabemos que Dios nos pensó desde siempre, desde la eternidad, para que a ti, Padre Jorge, que fuera sacerdote, aún así es una invitación. Uh-huh. Y el sentido de la vida, pues todos anhelamos encontrar el sentido de nuestra vida, sea el que sea, porque pues cuando Dios nos creó, tenía un propósito para nosotros, ¿no? Y creemos que ese es lo que nos hará pues más felices. Sin embargo, pues ¿qué se necesita? Pues un diálogo. Y así. Si no hay diálogo, no podemos llamarle vocación, porque vocación es llamado. Y bueno, ¿quién habla? Ajá, hay que contestarle al Señor. Primero escuchar que te está hablando, ¿no? Y todavía hay mucha gente que no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y es una gracia que los jóvenes, que es cuando realmente deben de ir descubriendo cuál es el sentido de su vida, puedan abrir sus oídos a la voz de Dios y luego en ese diálogo ir viendo qué quiere, ¿no?, el Señor para nosotros, a qué nos está invitando. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo puedes saber? Dices que no es un solo acontecimiento, son varios acontecimientos, y ¿qué es lo que puede encontrar el joven como para decir, creo que Dios me está tratando de decir algo? Entonces no entiendo, ¿quién podrá ayudarme? Sí, exactamente. Te va poniendo pistas. Exactamente, fíjate, ¿Sí? yo lo relaciono mucho y le digo a los muchachos que acompaño ahí en el centro vocacional, un ejemplo bobo, pero que yo creo que ayuda a entenderlo gráficamente. Cuando estábamos en el kinder, que tuvimos la oportunidad de ir al kinder, nos ponían dibujitos que vienen como puntitos, Sí. ¿verdad? Que tienes que unir Sí. para formar una figura. Claro. ¿Sí? Entonces, los acontecimientos de la vocación, yo los comparo con esos puntitos. ¿A qué me refiero? Pues, oye, estaba en misa, escuché tal lectura, me pareció muy interesante, algo dijo el Padre, me llegó de una manera diferente a todo lo demás. Creo que Dios puede estar diciendo algo por ahí, un puntito. Oye, al salir encontré a alguien que me dijo tal cosa. Te puso a pensar. Exactamente, otro puntito. En la Sagrada Escritura, leyéndola, encontré tal texto que yo creo que Dios algo está diciendo, es otro punto. Entonces, vamos uniendo y sabemos cómo por dónde va, ¿verdad? Así es. Se escucha sencillo, pero sí, no es muy sencillo. Y a veces, lleva años. O sea, Claro. no es
Digo, qué padre sería que a lo mejor en un año ya pudieras discernirlo, pero a veces lleva, digo, y sobre todo me ha tocado, digo, escuchar la historia de quien empezó a los 9 años que sintió. De hecho, escuchamos, ¿no? En el retiro que tuvimos la semana pasada, Sí. una mami nos compartía eso, que está en el seminario. Su hijo creo que muy jovencito, muy chiquito, de 9 De niño, años. sí. De niño, le dijo, mamá, me voy a ir al seminario. Le dice la mamá, seguro se te va a olvidar, le dice. Y no se le olvidó. No se le olvida. Hasta Sí, que ¿no? tuvo la edad adecuada, pues Para ya pudo sí. ir tomando caminos. Ujú. Pero mientras, pues él iba conservando ese llamado, ese gusto Ujú. por la celebración litúrgica o lo que fuera que él sentía de atracción, Ujú. en este caso particular hacia el sacerdocio, Ah, ¿verdad? qué bien. Sí, cuando decimos que vocación es acontecimiento misterioso, es en este sentido, en de decir, es que no sé cómo, ¿verdad? Sí. Es un no sé qué que no sé cómo pasa, ¿verdad? Es algo que no se puede explicar muy sencillo. No, y aparte, bueno, lo que yo me he tocado de algunos sacerdotes, que ya son sacerdotes, que es que yo lo conocí, traía arete, vestía de negro, quién sabe qué, pegaba los Rockero. ojos, y de repente, ¡ah! ¿Cómo que se fue? Dije, y eso es lo que a mí me fascina de Dios, Ujú. porque Él, o sea, da la vocación y Él no llama. tienes ni idea en dónde la va, o sea, Claro. a quién va a llamar. Claro. No es Y- el mejor de mis hijos, dijo una señora. Quería mandar a otro. Sí, dijo, yo lo hubiera pensado de otro. Pero no Sí. de él. Así es. Sí, así como se dan también en situaciones que incluso sorprenden, ¿verdad? Sorprenden, Como, sí. como decía Julie ahorita. Sí. Pues también se da en lo más ordinario de la vida, Sí. y que es donde más se da. Es lo ¿verdad? más común. Es lo más común, porque si estamos esperando encontrar situaciones así que, ay Dios mío, transformó completamente la vida Ujú. de este joven, de esta joven, y de ser un maleante, vamos a decirlo así, Sí. se convirtió y llegó a ser, bueno, pero hay también quien está toda la vida en la iglesia, desde pequeño, no hubo grandes cambios, no hubo grandes cosas, y es cuando decimos, se le veía, ¿ah? Ya Desde se le- pequeño se le veía, o desde pequeña ya se veía que... Oye, como contaba un seminarista, que él lo invitaron a una ordenación sacerdotal y fue él con sus amigos y su novia. Y empezó a llorar muchísimo en la ordenación sacerdotal y él decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy tan conmovido, no? Y ahí él se empezó a preguntar, ¿por qué, no? Y pues después se dio ese proceso de discernimiento que a mí me da mucho gusto que se esté dando tan formalmente en la iglesia aquí de Monterrey con pues donde estás tú, El centro vocacional, ajá. para llevar todo un discernimiento profesional, padre. Pues hemos entendido que le tenemos que apostar más a los procesos, ¿verdad? Y no tanto a los eventos. Ok, a ver, Una cuéntame. pastoral vocacional, venía hablando así un poquito más Sí. de pastoral vocacional, Sí. de una pastoral vocacional de eventos, ¿verdad? Ujú. Es la que, oye, hicimos una hora santa vocacional, hicimos un rosario vocacional, una plática vocacional en los grupos, Retiro. ya, ¿verdad? Ujú. Ok, inquietamos. Y luego los inquietos, Ujú. ¿Qué les ¿qué? hacemos? ¿Verdad? Entonces, apostar por una pastoral vocacional de proceso significa darle seguimiento a estos acontecimientos vocacionales, pero con un objetivo claro, que el muchacho o la muchacha pueda hacer un discernimiento de ello, ¿verdad? Porque estos puntitos o estas señales de la voluntad de Dios implican necesariamente un discernimiento, y este discernimiento se necesita, pues regularmente no se aconseja que lo haga solo la persona, el Claro. que está siendo llamado. Necesita alguien que le acompañe para descubrir primero que esto no se lo está imaginando, ¿verdad? Eso es importante. ¿Sí? Que no es algo que se le ocurrió en un momento, e incluso que es algo que se lo prometió a su abuelita en el lecho de muerte, ¿verdad? Le ayudas a saber pongo que por eso no era Pongo un ejemplo, ¿verdad? Pero Ujú. así, aunque Dios puede incluso llamar también ahí, ¿verdad? Sí, pues. Ahí porque Sí. Dios hace maravillas, pero sí podemos encontrar
que no, esta decisión tiene que ser totalmente libre, madura, ¿no? ¿Cómo podría ser un proceso de discernimiento? ¿Qué pasos van dando, padre? Pues yo creo primero te digo así como lo general y luego Sí. lo que hacemos en el centro vocacional. Ándale. Lo primero sería ver las características del llamado vocacional. O sea, si vamos encontrando las características en el joven, en la joven, que seguramente es un llamado, porque no es de que esté en un libro, ¿verdad? No es de que las encontramos en una lista, ¿verdad? Las encontramos en la Sagrada Escritura. Dios ha llamado de la misma manera desde el inicio, ¿verdad? Así es. Y lo va a seguir haciendo igual. ¿A qué me refiero? El llamado primero tiene como característica el que haya diálogo con Dios, ¿verdad? Si alguien dice, no, pues nunca rezo, ¿verdad? Pasé por afuera de la iglesia y dije, ya, quiero entregar mi vida completamente a Dios. A ver, ¿verdad? O sea, como que no es muy común eso, ¿verdad? Pero si es una persona de oración, si es una persona que se puede dar desde pequeños, ¿verdad? O sea, acompaño muchachos de 14, 15 años con una espiritualidad a su edad, ¿verdad? A su edad, a lo que ellos saben y Dios les ha inspirado, pero que está el diálogo, ¿verdad? Existe el diálogo. Entonces, si hay diálogo, bueno, habla de que puede ser una vocación auténtica. Siguiente, el llamado también tiene como característica el que esté ligado a un pueblo, a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Oye, cuando llama Dios a Moisés, por ejemplo, lo encontramos en el Éxodo, en los primeros capítulos, en el capítulo 3, le dice, vi la aflicción de mi pueblo, ¿verdad? Necesito que vayas a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Entonces, Dios no puede llamar a una persona a servirse a sí misma, ¿verdad? Claro. Dios no puede llamar a una persona con un proyecto personal que no incluya a los demás, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica del llamado, ¿sí? Sí, Si no dice la persona que está llamada o que siente la necesidad de sobrellevar lo que el pueblo, lo que la vida, lo que las dificultades, lo que sea, ¿verdad? que está viendo. Que está viendo, ajá. Entonces, pues es otra característica. Oye, por eso surgen luego muchas vocaciones después de misiones, ¿no? Exactamente. Surge muchísimo, por eso es que importante que los jóvenes vayan de misiones y se den cuenta de la realidad, la necesidad que hay de una vida. Una religiosa de ahí del colegio de mis hijas contó precisamente en unas misiones, después de misiones, todavía estaba con los niños. Dice que veía a los niños corretear, de repente siente así que algo en su corazón que le dice, ¿te gustaría hacer esto más tiempo? Que ella la tuvo porque ella, chistosísima la hermana que me lo contó, porque decía, yo ya le había dicho a mi mamá que me quería casar con un hombre rico, con mucho dinero, como que ellos vivían en un pueblito o algo, ¿no? Entonces, que quería tener un rancho y ella quería ir muy guapo y así, ¿no? Y entonces dice, esa fue la primera vez que Dios le llamó, y luego vuelve otra vez dice que estaba regando ahí su casa, eso fue como en mayo, estaba regando, y siente otra vez que le dicen, esta es la última vez que vas a estar aquí. Pronto vas a dejar este lugar. Y ella se inquietó. Y luego, en junio, ella acompaña a una amiga que se iba a inscribir. La amiga. Eso también pasa mucho, ¿verdad, la padre? amiga. Y entonces le pregunta la religiosa ¿y tú? ¿No te has preguntado si tú tienes vocación? Pues no, pregúntale a Jesús, ve al Santísimo y pregúntale. No, saliendo llené mi inscripción. Claro, así es, ¿verdad? Así es, en ese misterio, ¿verdad?, en el que Dios va llamando. Que pudieran sentir en su corazón que realmente Jesús les dijo, esa idea se les puso en el corazón, ¿verdad? ¿Quieres hacer esto, pero más tiempo, toda tu vida?
eso de estar dando catecismo y acogiendo a los niños pobres y demás. Como, no sé si han tenido la oportunidad de ver o leer la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Como después del encuentro que tiene con esta persona que necesita ayuda, ¿verdad? Que necesita de comer, de ahí surge, ¿verdad? Toda su vocación, ¿verdad? Su vocación a este llamado especial que Dios le hizo y que ha hecho mucho bien en todo el mundo, ¿no? Es ahí, es en el encuentro con los demás, ¿verdad? Si no hay encuentro con los demás, no hay vocación. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, ¿verdad? El que quiera vivir su vida para sí, la pierde, pero el que la da, la gana. Incluso, pues aquellos monjes y religiosas de la vida contemplativa, que para el mundo pudiera parecer que están desperdiciando el tiempo, pues ellos mismos saben, Dios les revela que la vida de oración y de adoración eucarística, pues es un gran apoyo para la iglesia y salvación de las almas, ¿no? Y entonces eso también, aunque van a estar pues muchos hay de claustro, por decir que es la vida todavía un poquito más extrema, pues no es para sí misma, es para los demás. Claro, sí, porque no piden para sí mismos. Exacto. Piden para los demás. Así es. Y entonces, ¿qué otro aspecto, padre? Ya vimos el aspecto de que hay un diálogo, claro, y de que es para servir a los demás. El pueblo. Para servir al pueblo. Y también podemos encontrar que otra característica es una cierta resistencia del que está siendo llamado. ¿Sí? Una cierta resistencia es también una característica del llamado, ¿verdad? Es normal. Pues. Es totalmente normal, incluso yo lo busco en quien está... Es buena señal, que dices, es buena señal. Totalmente. ¿Y por qué, padre? Porque si nos vamos a la Sagrada Escritura, para no tener manera de que me refuten. ¿Viene la Biblia? Sí viene. Pues miren, siguiendo con el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Sí. Y pasa con todos, bueno, ¿sí? Menos con Isaías. Isaías es el que dice, yo, aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Pero los demás les hace la invitación directa a Dios a saciar la necesidad del pueblo con una misión muy concreta. Y todos dicen, pero porque yo mejor manda a otro, es que yo no puedo hablar, soy el más pequeño de mi casa, ¿qué les voy a decir cuando llegue? Moisés, Gedeón, yo no puedo, en mi aldea es la más chiquita, yo soy el más pequeño. Insignificante. Jeremías, ya apenas soy un muchacho, ni siquiera sé cómo expresarme, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo un boca impura. Isaías también habla de eso, sí. Entonces, esta resistencia que se da, ¿verdad? Al llamado de Dios es otra característica, ¿verdad? Si llega alguien muy seguro o muy segura diciendo, yo ya sé, es esto y ya. ¿De qué manera te diste cuenta? ¿Verdad? Sí. Porque ¿qué proceso puede llevaste? ser que se dé, claro, puede ser así, pero también, y lo entendemos en este tiempo en el que estamos, en el que hay demasiados ruidos, en el que hay muchas cosas que impiden el llamado, o que no lo impiden, pero impiden que se escuche, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos que discernir, hacer ese discernimiento juntos, y a eso le podríamos llamar discernimiento, ¿verdad? Claro. Explicado de una manera muy sencilla, distinguir la voz de Dios entre las tantas voces que hay. Una vez yo leí un artículo que decía que por eso era tan importante que en la misa hubiera un tiempo de silencio, sin coro, de absoluto silencio, para que los jóvenes pudieran escuchar la voz de Dios, y que se habían perdido un poco de vocaciones, porque ahora pues se usa mucho que el canto a esta hora, y luego el canto, y luego canto, y luego a veces en la hora de la consagración otro canto más, ¿verdad? Y pues no hay ese silencio. Y bueno, a mí no me pareció tan loco lo que decían, ¿verdad? Cierto que hemos visto que las vocaciones pues no están muy abundantes. Claro, ese es otro punto. Sí. Sí, oye, y sin embargo, más quisiera agregar algo a esto, que a veces esperamos o espera el joven escuchar el llamado de Dios y escucharlo con los oídos, ¿verdad? Sí. Y
¿verdad? Así no se da. Y le La tienes que gran enseñar. mayoría de las Ujú. veces no se da de esa manera, ¿verdad? Yo diría que en todas. Quizás Santa Teresa le habló así, ¿verdad? De qué sé yo. Pero nosotros no somos quien como para escucharlo así con Con el estos oído oídos, externo, ¿verdad? sí. Entonces, pues es importante poderlo clarificar, ¿verdad? Porque si llega alguien y me dice, escuché la voz de Dios y clarito con estos oídos, bueno, yo lo primero que le digo es, ve al psiquiatra, ¿verdad? Ay, padre. Porque escuchar la voz de Dios así, tan clara con los oídos, pues... O eres santo. O eres santo, ¿verdad? O quién eres, ¿verdad? Para poderlo Sí, escuchar no, pues así. tiene que llevar discernimiento igual. Exactamente. ¿verdad? Igualmente. Para que, digo, y sobre todo, digo, y hoy estaba meditando precisamente en eso, padre. Ah, qué bien. En que los que están al tanto de discernir, ayudar a los muchachos a discernir, tienen un paquetón. Padre, Recen por tienen nosotros. paquetón. Recen por nosotros, por favor. Y estaba repasando porque algunos sacerdotes que me pidieron oración y entonces empecé, dije, ay, este padre también, y este padre, pues La total que lista me salió interminable. me salió una lista larga. Dije, porque tienen un paquetón para discernir dónde sí hay vocación, si sean verdaderas vocaciones o no. Pues el camino se hace juntos, ¿verdad? Tanto de quien está siendo acompañado como en el que acompaña. Yo no puedo decirle a alguien, sí, esta es tu vocación, o no, no es tu vocación. Él lo Yo tiene no que sé. descubrir. Él lo tiene que descubrir. Y luego, después, antes de entrar al seminario, pues es como que ustedes les facilitan todo un año de discernimiento y luego sí. entran y siguen discerniendo, ¿no? Porque pues hemos visto cómo entran 50 y quedan 8, ¿no? Al final. Y van discerniendo si no es su vocación o simplemente no quisieron tomar esa decisión, que también El puede camino hacer. del discernimiento no se acaba. Jamás. Nunca, ¿verdad? O sea, es un camino de toda la vida. El camino del discernimiento implica no solamente las decisiones tan trascendentales como estas, ¿verdad? Que hago con mi vida, sino ¿Qué quiere Dios de mí detallitos hoy? ahorita, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios de mí ahorita? ¿Qué quiere Dios de mí así? O sea, eso pues es un ejercicio diario y constante. Pero sí hay momentos en los que hay que tomarse un tiempo para hacer un discernimiento más especial, ¿verdad? Que Dios sigue llamando, pues es una realidad. Sin embargo, si propiciamos los espacios para que se haga el discernimiento del llamado de Dios, pues hay más frutos. Hay muchos más frutos. Padre, ¿y a qué obstáculos se enfrenta el joven cuando está en este discernimiento? Por ejemplo, tú dices, pues tiene una cierta resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia pues se debe a varias cosas. Pues, a ver, como que hemos encontrado. ¿Cuál es? Te cambio la pregunta. Sí. ¿Qué creen ustedes que sean las dificultades más grandes que tienen los muchachos ahorita? Su papá. No, en general. Sí. Digo, Pues el mood, la presión. Sí, Okay. Pero digo yo... Tiene 6 hijos, Digo, Julie. pero yo digo, sí he orado por Sus vocaciones. Por sus vocaciones. Okay. Sí, y he tenido, dije, una vez digo, porque nada más tengo un hijo, hombre, las demás son mujeres. Y de repente un día yo misma me confronté pues con esa oración que yo tenía hacia la vocación y dije, y donde el Señor sí lo llamara, por ejemplo, a mi hijo, y en estas congregaciones donde se van allá y no los ves en 4 años, dije, ¿tú estarías dispuesta? O sea, te confrontaste. sí, porque digo, pues sí, muy valiente, pero realmente dije, no, bueno, Señor, o sea, yo te los entregué desde siempre. Entonces, pero sí es difícil. Sí. Pues las dificultades son las mismas que cualquier joven tiene hoy en día, ¿verdad? O sea, los mismos ruidos que surgen, las mismas voces que tratan de impedir el que se escuche el llamado, pues son las que están. Si nos imaginamos lo que está viviendo un joven ahorita, esas son las mismas, porque no está fuera de su realidad, ¿verdad? O sea, esas son sus dificultades. Y qué bueno que toques ese tema ahorita, porque en mi caso, ¿verdad? Yo tengo puras hermanas. Ah, padre. Sí, somos 5 y tengo 4 hermanas, ¿verdad? Igualmente, pues Dios me llamó de esta manera. Lo fui descubriendo poco a poco, ¿verdad? O sea, no es algo que diga, sí, ya, me quedó clarísimo, pero obviamente ahorita sí, ¿verdad? Lo sé, pero
antes de todo el tiempo del seminario, pues es un tiempo también de discernimiento, ¿verdad? Claro. De una manera distinta, porque ya no se discierne si es o no, ¿verdad? Sino, digo, ¿por qué camino? Porque ya empezaste por un camino específico. Pero sí es un tiempo de discernimiento en el que se puede decir, bueno, ¿y si será por aquí? ¿Verdad? Y por eso hay muchas deserciones del seminario. Hay mucha gente muchos compañeros que salen. En mi caso entramos 36 en el año 2003 y en 2013 nos ordenamos de los 36, 2. Porque pues unos se van. A ver, cuéntenos, padre, ¿por qué razones se salen? Pues cada caso. Por eso. Mira, por ejemplo, yo lo que pienso es, una vez que el Señor te dice, sí es el sacerdocio, Ajá. te pueden venir tantas presiones, tantas tentaciones, tantas frustraciones, ¿no? Que si no estás claro que sí Dios te quiere ahí, se te dificulta el irlas venciendo, ¿o no? Y entonces puede ser que por ahí se salten muchos jóvenes, ¿no? Que digan, no, pues siempre no, va a estar muy difícil la cosa. Sí, yo creo que sí se da esto de las tentaciones y las dificultades, pero son las mismas que tiene cualquier otra vocación, ¿verdad? El hecho de la fidelidad, tanto en el sacerdocio como en el matrimonio, como en la vida consagrada, eso es lo mismo, fidelidad de todos los días. Cuestan lo mismo. Y sí. cuestan lo mismo, ¿verdad? Así es. No podemos decir, ay, es que a veces me cae mal la gente que, que dice a veces, pobrecitos, han dejado tanto. Pues No saben dejas como dejan todos, ¿verdad? O sea, sí, porque cuando te casas te vas a casar y quedarte con una. Exacto. ¿Verdad? O sea, y ya. Y hay muchas tentaciones Sí. y hay muchas trabas también, ¿verdad? Como en cualquier vocación. Sí, igual le batallan, y también Igual tiene batalla. sus dificultades en el trato con la gente, el que se casa con la esposa, los hijos, y el sacerdote pues con sus feligreses y con el obispo y con los hermanos Qué sacerdotes. bueno que se da ahorita ya así como ahorita en este diálogo, el compararlo también con la vocación matrimonial, porque no hemos hablado nada de la vocación matrimonial, y el matrimonio pues también es una vocación. Que debe de tomar su discernimiento. A la cual también Dios llama. Padre, con mi esposo tuve una muy chistoso porque yo no estaba enterada. Ya que me casé, me enteré porque salió entre las cosas cuando nos casamos una novena viejita de San Rafael Arcángel. Dice que hizo, no sé si por 3 meses, la novena, una tras otra, para ver si yo le convenía. Si era realmente para él. Y no teníamos 2 años ya de novio, ya teníamos un reto. De hecho, me acuerdo unos amigos que tenían, bueno, un sacerdote y otra amiga, que después nos vieron ya casados y con hijos, y ellos no entendían, es que nosotros no entendíamos por qué Emilio no se quería casar, ¿verdad? O sea, nosotros veíamos claro que iban a hacer muy buena vida, pero no entendíamos por qué no se decidía. Y fue mucho estar orando y el discernimiento igual, y para mí, como un padre también una vez dijo, si es que las mujeres ya lo descubren antes, y los hombres pues llevan un proceso a lo mejor un poquito diferente. Puede ser. Y ojalá lo tuvieran todo. Sí, ojalá y todos se dieran esa oportunidad de poder poner tu vida en las manos de Dios, ¿verdad? Y decirle, yo quiero esto, pero tú qué quieres. Exacto. Y Dios contesta. Así. Pero no es nomás de una vez que me hinqué en el Santísimo y le pregunté, No. es de muchas veces, ¿verdad? Más y es de estar en el abierto a ver las señales de la voluntad de Dios. Digo, por ejemplo, en mi caso con mi esposo, cuando yo estaba, porque yo vivía aquí en un departamento por varias muchachas que éramos foráneas y él pues con sus papás, y la señora que le ayudaba a su mamá, me ayudaba a mí. Entonces, ya traía anillo de compromiso y todo, o sea, ya estábamos con lo de la boda, y entonces le dice a otra de las muchachas, la señora esta que nos ayudaba, no, dice, como el joven, de desordenado no hay otro. No. Y yo que era súper ordenada, tenía mi tuve que entrar, dije, a ver,
así lo vas a aceptar, así va a ser toda la vida. Un libro, no me acuerdo, que me llegó a las manos, que decía eso, o sea, tienes que ir viendo, pues todas las cosas buenas que tiene, pero también las que no te agradan tanto, y si así lo vas a aceptar con todas esas, así, porque es para toda la vida. Qué importante que, pues no se tomen decisiones en el momento más, por decir, en la etapa del enamoramiento, ¿no, padre? Porque yo he visto, por ejemplo, tanto en los matrimonios como en las jovencitas o jovencitos, sí llega un momento hermoso donde Jesús les toca el corazón y se enamoran de Jesús. Pero no es que estén enamorados de Jesús significa que ya los quiere de sacerdotes o monjas, ¿no? Pero es tanto el amor que dicen, quiero dar toda mi vida por ti. Yo me acuerdo cuando estaban chiquitas mis hijas, me decía, pero te digo de chiquita, una de ellas tenía, por decirte, 5 años. Mami, me dice, ¿me puedo casar con Jesús? Y le digo, sí, mi amor, claro que sí puedes. Ay, sí, porque es muy bueno. Y luego de ratito, oye, mami, ¿y me puedo casar con Jesús y tener un esposo? Sí, mijita, sí puedes. ¡Ay, qué bueno! Porque no hay obstáculos en eso. Se le hacía tan bueno Jesús que quería estar con él, ¿no? Pero también el entregarle la vida a Jesús, yo les digo a mis hijas que están en los grupos de la iglesia y todo, le digo, tú le entregas tu vida a Jesús independientemente si te vas si te está llamando al matrimonio o a la vida consagrada, ¿no? Porque tu vida es de él. Y tienen que ir en ese discernimiento, llegan de los retiros flotando. Claro. y eso, bueno, no significa que ya sea un llamado, tiene que haber todavía un discernimiento y... Sí, ahí en el centro vocacional, en la capilla del Santísimo precisamente, en el sagrario, es un cuadrado, no, como una cajita. Trapezoide. Sí. Viene la palabra sí. Sí, está muy bonito. Alguien pudo haber dicho, ay, qué tendencioso esto, pues lo ves y subliminal y todo. No, ¿verdad? Bien claro. Exactamente, sí. Pero dice sí, ¿verdad? Y dice sí, yo le digo a los muchachos y a las muchachas que dice sí porque no se trata de ver si sí o si no. Con Dios es sí o sí. Sí, ¿verdad? a donde me llames. Exactamente. Sí, pero ¿por qué camino? ¿Verdad? Fíjate que la hija de una amiga se fue a hacer una experiencia de discernimiento con las religiosas de su escuela. Y llegó feliz. Dijo, mami, al fin ya me di cuenta que Jesús no me llama por ese camino. Y vengo feliz por haber descubierto que sí me llama el matrimonio. Y joven, estaba en secundaria, ¿no? Entonces, eso también da felicidad. El saber qué es lo que Dios quiere de tu vida da felicidad porque finalmente eso es lo que te va a hacer feliz, ¿no? Bueno, esa es otra de las características. La última, pudiéramos decir, característica de quien ha recibido el llamado, ¿verdad? Hay diálogo con Dios, hay este llamado que es para los demás, para un servicio a los demás, una resistencia, ¿verdad? De parte de quien es llamado, y al final hay paz. Claro, ¿verdad? La paz es porque si no hay paz, pues entonces no se hizo bien el discernimiento. Si todavía se está en la angustia de si será, no será, será por aquí o no, ¿eh? Pero al final hay paz. ¿Por qué? Como encontramos en la Sagrada Escritura, una constante en todos los llamados vocacionales que Dios hace a lo largo de la historia de la salvación, al final Dios le dice a quien es llamado una promesa: yo voy a estar contigo. Y eso le deja tranquilo a quien es llamado. Así es. Entonces ya ahí viene la confirmación de parte de Dios y ya se empieza a vivir la vocación. Y esa paz, Padre, permanece aún con todos los problemas que pueda haber. Por ejemplo, los papás que se resisten mucho. Mira, ahora tuvimos el retiro para papás de seminaristas y una señora decía que cada vez que el hijo venía cada semana a lavar la ropa, ¿no? A su casa, ella boicoteaba, bueno, hacía cuanta cosa para que no se regresara el hijo. Entonces la hermana, pues, la aplacó a la mamá. Ahí la hermana fue, haz de cuenta, que el cirineo de este joven, ¿no? Porque ella dice que se lo quería secuestrar al hijo. Sí. Oye, y luego te acuerdas de la historia del padre que nos contó de dónde era, de Colombia. Ellos eran muy ricos y él era hijo único. Entonces él, pues en contra de la voluntad de su papá sobre todo,
su mamá se acordó que lo había ofrecido a él cuando era bebé, no, incluso antes de nacer, porque casi se moría el bebé en su vientre. Entonces el hijo se va al seminario y una de esas visitas de los papás llega el papá con un Ferrari. Sí, con un Era un carro de carreras, sí, deportivo. Sí. Entonces le dice, mira, mijito, aquí están las llaves, es tuyo. Y el hijo, pues de secundaria, ¿de qué sería? De prepa ya, ¿verdad? Era de prepa. Pues feliz, ¿no? Que se monta en el carro y se van a paseo. Y ya se van a las carreras y ven carros y todo. Y pues ya se termina el día de la visita. Y pues se va de regreso. Entonces le dice el papá, nada más que este carro no te lo puedes llevar ahí al seminario. Va a ser tuyo siempre y cuando te quedes en la casa. Y dice que su pasión era los carros y la nieve, ¿verdad, hijo? Las paletas o no sé, la nieve era. Bueno, total, pues le puso esa tentación muy fuerte. Dice él que fue muy fuerte la tentación y finalmente, o sea, él dejó el carro. Y se fue caminando al seminario. El asunto aquí es lo que pueden tratar de hacer los papás por disuadir a los hijos de que sigan ese camino, ¿no? Y con la gracia de Dios ellos puedan tener esa paz. Sí les da un poco de angustia decir, híjole, mis papás no están contentos, mi mamá se queda llorando, esta señora que nos decía que siempre se quedaba llorando y pues cada que él iba a visitar la casa, ¿no? Pero pues lo mismo sería si se fuera al extranjero. Bueno, ahorita que ya es más común que te vayas a trabajar a otros lugares del planeta. ¿O no te guste la nuera? O sea, o el novio, eso pasa. Y será, no será. Sí, ¿Cómo o la sea, estará pasando? sí, y si lo va a tratar bien o la va a tratar bien, y si va a ser un buen esposo, una buena esposa. O ves que no la está tratando bien y ni modo, es su decisión de él, no de ella. Claro, así es. Yo creo que en esta parte de los papás tenemos un reto muy grande, personal primero, en el sentido de cada papá, cada mamá, cada responsable de sus hijos necesita tener esa libertad de entender que los hijos pues no son para él, ¿verdad? Que como yo he escuchado esa expresión que mucha gente dice, son prestados, ¿verdad? Digo, yo no tengo hijos, no sé cómo lo pues experimentan ustedes. Es verdad, pero no es verdad, porque en el momento de tu responsabilidad de educarlos, pues claro, tienes que, como si fueran tuyos. Claro. Pero ¿verdad? Cuando Dios te los llame, pues como si fueran prestados. ¿Verdad? Así es. Así es. Entonces sí, yo creo que falta mucha conciencia en la gente y libertad de parte de los papás de cómo, pero no creo yo que sea como una resistencia a Dios, ¿verdad? Porque no creo que haya quien compita contra él y diga, no me lo quites, ¿verdad? Sino más bien una desinformación, o sea, no hay un conocimiento, no se entiende qué es vocación. Así y por eso suceden estas cosas, ¿verdad? O sea, esta anécdota que cuentan del padre de Colombia, ¿verdad? Dice. Sí. Pues, de otro. Venezuela. No, era otro pues era Centroamérica. Era Centroamérica. Pues a mí me parece muy triste, ¿verdad? O sea, no sabes lo que otro que le hizo, pero bueno. Está padre. Mira, me imagino, pero sí es importante que sí recemos por los papás, ¿verdad? Y por las vocaciones. Si recuerdan ustedes, una oración vocacional que hacemos mucho es danos sacerdotes, danos muchos sacerdotes, ¿verdad? Pero así como pedimos sacerdotes religiosos, también necesitamos pedir familias que entiendan de qué se trata el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Porque si no hay papás que estén siguiendo a Jesús, pues no van primero a presentarlo como un posible camino a los hijos, ¿verdad? Como lo que decís ahorita, ¿te puedes casar con Jesús? Pues claro, ¿verdad? Quien no lo haya entendido le va a decir, no te puedes casar con Jesús. Eres una niña de 5 años y ya le quitas su inocencia. Exactamente, y a lo mejor eso se queda guardado y ya verá Dios si se las arregla y el Espíritu Santo para que eso vuelva a resurgir en la mayoría de los casos, pero lo vemos así, ¿verdad? O sea, si los papás, yo les traía como una propuesta aquí. Ándale, para los papás. Para los papás, a ver.
bueno, una sí, nada más. La primera es como ir sembrando y en las niñas la semillita de la vocación, ¿verdad? Que decir a los niños, ¿quieres ser monjita? ¿Quieres ser dote? No. No, No, eso no es sembrar. Eso no es sembrar. Más bien es, oye, tu vida tiene sentido. Oye, ¿Qué quiere Dios de tu vida? nosotros te queremos muchísimo, ¿verdad? Pero tienes una misión. Uh-huh. Algún ¿Quieres día vas a subir? tomar una decisión, Sí. ¿verdad? Algún día, porque esto es desde pequeños, ¿verdad? Así es. Algún día vas a tomar una decisión, se siembra desde pequeños. Hay que preguntarle a Dios qué quiere para ti. Así es. Oye, salió mal en la escuela, o va a tener un examen, o alguna prueba, algún trabajo que vaya a hacer. Vente, vamos a rezar. Vamos a preguntarle a Dios qué quiere para ti. En los acontecimientos sencillos lo van aprendiendo a hacer, y cuando venga la prueba de tomar decisiones trascendentales que implican toda la vida, entonces ellos saben que se pueden acercar a Dios para preguntarle qué quiere. Claro, que ya sea un hábito en ellos, ya sea una relación personal con Jesús, y que ya tengan una vida entregada en el sentido de que su vida es para Dios, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo involucras en tu vida. Claro. Para que Él te ayude a discernir. Pero eso es principalmente sembrar, ¿verdad? Sembrar en los niños el hecho de que Dios les tiene un camino preparado de felicidad, ¿verdad? O un ejemplo es poderles decir, Dios tiene como un sueño. Uh-huh. Dios te soñó una vez, ¿verdad? Así es. Dios te soñó, y en ese sueño de Dios tú eras el más feliz, la más feliz. Así ¿verdad? es. En lo que hacías. Toma tus decisiones para que se cumpla ese sueño. Oye, como nos platicó un seminarista, que él, pues ya cuando decidió estar en el seminario, traía una espinita. Y era de que él pensaba que Dios lo había pensado para toda la eternidad como un sacerdote. Pero eso como que no le terminaba de gustar. Entonces Dios le dio la luz por algo que le dijeron, ¿verdad? Y cuando él entendió que Jesús lo iba a amar igual si él decidía no ser sacerdote, se sintió tan libre que dijo, ahora sí le doy misión. Ahora sí. Exacto. Porque no estoy obligado. Sí. Igual voy a ser, igual él me va a amar y me va a acompañar el resto de mi vida si decido no ser sacerdote. Y eso creó algo en su mente y en su corazón sumamente importante, ¿no? Claro, es la libertad. La libertad, qué importante. Fíjate que yo le agradezco mucho a mi papá, porque bueno, quiero poner el caso contrario también, sí. ¿Verdad? O sea, ahorita hablábamos de quien pone como dificultades, tiene dificultades para tener la vocación de sus hijos, pero hay quien también se emociona tanto, ¿verdad? Que te presiona. Que cuando el hijo, la hija dicen, es que ya entendí que no es por aquí, sí. Uy, empieza todo un drama y una depresión de parte de los papás porque se viene ilusionado con esto, ¿verdad? Entonces, yo le agradezco mucho a mi papá que cada fin de semana, ¿verdad? Así como decía, que ibas a tu casa. Que iba a mi casa a lavar la ropa y a verlos, ¿verdad? Sí. Me decía, aquí está la puerta abierta, ¿verdad? Si te quieres quedar, si te quieres regresar, te quedas. Ya no está tu cuarto porque tus hermanas te lo ganaron, pero... Te quedas del sillón. O sea, sí, realmente era así. O sea, sí, la libertad. La libertad. Entonces, yo fui entendiendo que no era algo que yo solo quería, ni que mis papás solamente querían, ni que Dios solamente quería. O sea, fui entendiendo que tenía que unir mi voluntad a la de Dios y así entrar por este camino, ¿verdad? Entonces, así es una decisión libre. Exacto. Y madura, ¿verdad? Una decisión que va madurando, ¿verdad? Pero libre. Pero cuando llega el hijo y ya no quiere estar y en el seminario, en la casa de formación religiosa, y los papás, no, ¿cómo te vas a regresar? ¿Qué van a decir mis amigas? Sí. Que te regresaste y que no pudiste y que, ¿o qué, verdad? Es que yo siempre he soñado con tener Sí, tu abuelita siempre soñó tener un nieto. Entonces, buscarla, así como no se puede tomar una decisión por los hijos para ver a qué van a dedicar su vida como profesión, tampoco se puede buscar en los hijos una vocación de consagración a la fuerza, ¿verdad? Sí. Es que yo quiero, como quien merece tenerlo, ¿verdad? Yo quiero un hijo sacerdote, yo quiero una hija religiosa como un trofeito en una vitrina, ¿verdad? Y es
Es que te iba a decir porque era lo que yo le decía al Señor. Señor, sabes que yo amo a los sacerdotes, yo amo a las religiosas, pero son tuyos. Tú sabes dónde los vas a hacer más feliz. Y ni es ni para mi vanagloria, ni nada, Señor. Tú ten la libertad. Por mí, no te preocupes. Pero de que estoy rezando, estoy rezando. Sí, la mejor oración que podemos hacer. Primero los quienes están siendo llamados, ¿verdad? La primera oración que pueden hacer, la mejor oración es la de Jesús. La de Jesús en el huerto. Que se haga lo que tú quieras, ¿verdad? Esa es la mejor oración. O sea, no es pedirle específicamente eso, sino lo que tú quieras. De la misma manera, los papás que piden por la vocación de sus hijos, lo mejor que pueden hacer es decirle lo que tú quieras. Aquí o allá. Donde tú quieras, cuando tú quieras, todo, ¿verdad? Oye, como conocimos el caso de un sacerdote que pues empezó a estudiar en el seminario diocesano, pero luego sintió el llamado a una congregación y tenía él un conflicto en su corazón, pues por la lealtad, ¿no? Hacia quien ya lo había formado por muchos años en el seminario, pero él sentía que el llamado hacia acá, ¿no? Después de un discernimiento, y sí, un poco estresante el discernimiento, él sintió en su corazón que Dios le dijo, lo importante es que seas todo mío. Ahí él sintió la libertad de decidir ir a esta orden religiosa, ¿no? Entonces, qué importante decirle, sí, Señor, donde tú me digas. No nada más es si es o no sacerdocio, sino es aquí o acá, ¿verdad? Porque pues tanta riqueza que hay en la iglesia, carismas, y pues hay diferencias entre el sacerdocio diocesano, que principalmente es para atender el pueblo de Dios, las parroquias, ¿verdad? Y las órdenes religiosas, pues que tienen sus carismas espirituales propios, ¿no? Que aportan a la iglesia una riqueza. Sí, y pudiera incluso yo decirlo esto como una vocación dentro de la vocación, ¿verdad? Sí. Un llamado todavía más específico que Dios hace en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, una vocación más específica todavía, ¿verdad? Así es. Pues de nosotras, como que estamos casadas, Julie y yo, pues encontramos la vocación a la maternidad espiritual sacerdotal, una vocación dentro de la vocación que lleva a plenitud nuestra vocación de madres, ¿no? O sea, no va en contra de una cosa. Una cosa planifica la otra. Planifica la otra. Le da un sentido más específico. Así es. Padre. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer los papás para ayudar a los hijos? Pues, sembrar la semilla, orar por ellos, que se haga su voluntad, y también voluntad. Que ellos vayan descubriendo sus cualidades, ¿verdad? Oye, eres bueno para esto, eres bueno para el otro, impulsar, desarrollar, ¿verdad? Hay una definición, más bien la palabra autoridad en latín significa hacer crecer. No estar sobre otra persona, ¿verdad? Eso hay que grabarlo y anotarlo también, padre. El que tiene la autoridad en cualquier ámbito, ya sea laboral, familiar, lo que sea, tiene la responsabilidad de hacer crecer a quien está. Bueno, no aplica en la sociedad actual, ¿verdad? Por supuesto. Vamos aplicándolo. Vámonos aplicándolo. Bueno, pues debería serlo, ¿verdad? Sí, o sea, pero qué padre. Es decir, desarrollar ese don que se le ha dado, en este caso que hablamos de los papás y los niños, desarrollarlo, ¿verdad? Hacer crecer en ellos el don de la vocación. Y quieras que no, padre, sí es una gran bendición para las familias que tienen en el seno de su familia un sacerdote y una consagrada, como lo es tener un matrimonio sólido y permanente y santo, ¿no? Una gran alegría para, sí, o sea, que porque uno de mamá que quiere para sus hijos que sean felices y que vivan bien, y aunque algunos tienen todavía la idea de que el sacerdocio es para sufrir, por el hecho de que pues sí ofrecen su vida la ofrecen en sacrificio a Dios, ¿no? Pero la verdad, tú dinos, se sufre demasiado, padre. Tanto. Nah, por supuesto que no. No. Se más, es feliz no sufriendo más que en otras vocaciones. En cualquier otro estilo de vida, ¿no? Es igual.
ciertamente tienen pues una carga de trabajo por la cual han decidido dedicar su vida completa a la iglesia, ¿no? Pobrecito, no tiene tiempo ni para comer. No, pues, No, si igual come en todas, todos ¿verdad? lados, en cada Sí. casa donde lo invitan. Sí, yo quizá otro consejo que me atrevería a darle a los papás para ir llevando hacer crecer esta vocación en los hijos, ¿verdad? Es también hacerles ver las necesidades de los demás, ¿verdad? Cuando los papás aprenden a poner al hijo, a la hija frente a las necesidades del pueblo de Dios, de ahí va surgiendo también la vocación, ¿verdad? Así es. Si se le enseña al niño a vivir solo para sí, ¿verdad? Entonces Haces un monstruo. entonces no sirve ni en la vocación ni en ninguna parte, ¿verdad? En ningún Porque pues es egoísta. Un bueno para nadie, sí. ¿Verdad? Sí, uno de mamá, ¿qué quisieras? Verlo trascender. Que sus talentos al servicio de la gente, ¿no? Y que puedan impactar positivamente pues a la sociedad. Que es como un anhelo que tiene que ver con la trascendencia de la familia, como un legado. Uno de familia quiere dejar un legado en la sociedad. Mucha gente no lo ha visto bien y quisiéramos que todos lo vieran, pero tú como familia, ¿qué estás dejándole a la sociedad? Pues le estoy dejando hijos de bien que buscan el bien común, buscan la vida cristiana, ayudar a los demás, a que acercar gente a Dios, etcétera, ¿no? Y otra cosa también que creo importante mencionar es, ahorita estamos hablando de los hijos pequeños, ¿verdad? Pero esto se acentúa mucho más en los hijos adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo no? En los hijos adolescentes ese sí es un tema que no se puede decir, ay, esporádicamente vamos a sembrar en los niños de mi vocación. No. Los adolescentes se están acercando a un momento en el que tienen que tomar una decisión. Y parece que la adolescencia se va extendiendo, dicen los psicólogos, ¿verdad? Que vamos viviendo una adolescencia más extendida cada vez. Y así es como te encuentras gente, ¿verdad? Que más grande, que todavía no ha descubierto qué hacer con su vida y no le haya un sentido porque no lo aprendió, ¿verdad? Sin juzgar, y cada quien lleva su propio proceso, pero es necesario, si podemos evitarles ese sufrimiento, desde pequeños enseñarles a hacer el discernimiento. Y proveerles esa felicidad, que saber para qué los llamó, qué les está pidiendo el Señor, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que luego también por eso tanto suicidio y vagancia también, ¿no? O tristeza. Porque tristeza. Toda esta cultura zombie que hay en el mundo, ¿verdad? Y que a muchos les encanta y todo, ¿verdad? Todo habla de los zombies. Es muy fea, pero es un grito de la sociedad, de lo que traen adentro. ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Vives como zombie sin sentido, sin cerebro, caminando. Y hoy leí el testimonio de un sacerdote en Estados Unidos que él era buenísimo para el fútbol y se va a Chile como futbolista, para ser futbolista profesional. Pero él creía que cuando yo tuviera el éxito de fútbol y todo eso que él había anhelado, pues con eso él ya se iba a sentir feliz. Dice que en su casa pues siempre iban a misa, fue monaguillo, como que siempre tuvo ese diálogo con Dios, pero se dio cuenta que la vida del fútbol no le estaba llenando ese que tenía un anhelo. Y como ahorita nos compartía Padre, o sea, fue llenando, uniendo los puntitos. Exacto. Hasta que el Señor le deja ver que su vocación era el sacerdocio. Cuando se descubre y realmente se sabe que es por ahí, ya no hay que andar buscando más. Ya. ¿Verdad? Encontraste lo que andabas buscando. Ya, ¿verdad? Claro. Como quien en el matrimonio, por ejemplo, en el noviazgo, dices, ya, no me imagino mi vida si no es con esta persona, ¿verdad? Si porque ya pasaron pruebas, porque ya pasaron situaciones complicadas, difíciles y sigue la fidelidad, entonces ya, esa es la mejor señal de sí, es por aquí, ¿verdad? Padre, y nosotros que pues oramos para que haya muchas y muy santas vocaciones, ¿verdad? Pero qué importante hacer una sinergia en la sociedad para que vuelva otra vez los padres de familia a entender esto que estamos hablando. Una, que hay que darle libertad a los hijos de elegir lo que van a hacer con su vida,
Y dos, que qué bendición es que se puedan dedicar 100% a Dios, ¿no? En cualquiera de las tres vocaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en promotores vocacionales? Porque no nada más compete a los sacerdotes y a las monjitas ser promotores vocacionales. Yo, por ejemplo, que tengo 4 hijas mujeres, pues no voy a tener nunca un hijo sacerdote, ¿verdad? Sin embargo, puedo estar echando el ojo a mis sobrinos, a los jovencitos amigos de mis hijas, y ver quién pudiera tener de estas señales, ¿no? De la vocación. Sí, claro. Las señales las va descubriendo cada quien, pero la mejor promoción vocacional que podemos hacer es el testimonio. Cuando ven una familia feliz, un matrimonio feliz, yo quiero ser como ellos. Cuando ves un sacerdote feliz, entregado, yo quiero ser como él. Cuando es una religiosa feliz, que le encuentra sentido a lo que hace, yo quiero ser como ella. Es como el gancho, ¿verdad? Sí. Ya de ahí viene el discernimiento, pero pues nadie dice que quiere ser sacerdote si no conoce que es un sacerdote, ¿verdad? O que vean tu vida cristiana, que sí se puede seguir a Jesús, ¿no? Oye, pero fíjate, como decía, varios casos, ¿no? Pero ahorita me estoy acordando del padre, de este padre que nos contó que su tía le preguntaba, bueno, ¿qué no vas a ser tu sacerdote? Y él, no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué, tía? No, pues tienes cara. Y luego, otra vez que se lo encontraba, bueno, ¿qué no vas a ser tu sacerdote? Y entonces él ya lo había traído la cosquillita, ¿no? Claro. Entonces ella, las 2, 3 veces, o no sé cuántas, no me acuerdo qué es lo que nos dijo, que le haya dicho, pues lo puso a él en el discernimiento. Ajá. Sí. Y sí, bueno, claro. Ahorita tiene muchos años de sacerdote. Sí, gracias a Dios. También ser valientes para hacer la propuesta concreta, ¿verdad? La propuesta concreta es, ¿y no has pensado en, yo veo que tienes madera? Quizás hasta es una señal. Bueno, yo en mi experiencia de discernimiento también lo descubrí así. Oye, ¿quién me decía? Yo veo como que tú tienes cara. No será, yo decía, ¿verdad? Ay, por algo me lo dice. Por algo me lo dice. Y ya tú entras en tu discernimiento, ya no es presión. Ya no es presión, claro, pero también con su debida prudencia. Exacto, porque de tanto decirlo, creas el efecto contrario. El efecto contrario, y que muy también importante. ha pasado. Sí, y pasa. Sí, porque una comadre mía, ella platica su testimonio. Ella estuvo de religiosa, no sé cuánto tiempo, pero ella sí platica que fue tanto lo que le insistieron que ella llegó a creer que tenía la vocación. Cuando ya estaba allá se dio cuenta que no la tenía, que era el efecto de la insistencia que le hicieron. Entonces, sí, en el proceso de discernimiento se tiene que ser muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Así como... Cauteloso. Se me fue la palabra. Honestos, exactamente. Sí. Muy honestos. Muy honestos en decir, de verdad estoy sintiendo que Jesús me dice esto o no. ¿Verdad? Honesto contigo mismo. Y honesto con el que te está haciendo el acompañamiento. Y con Dios. Con Dios. Como decía, un sacerdote decía que él, en el discernimiento que estaba haciendo la pregunta era, ¿no quieres ser sacerdote para tener buen prestigio? O, como se ha dado en muchos casos, que en los lugares más pobres se hacen seminaristas para poder tener algo que comer. Entonces ahí entra la honestidad. ¿Cuál es la verdadera razón de yo querer ser sacerdote, verdad? Sí quiero serlo, pero en verdad el Señor me está llamando. Pues qué interesante todo este tema, padre. Queremos que pues que sirva para que podamos descubrir que podemos promover en los jóvenes ese discernimiento vocacional y que los lleve felizmente a encontrar su razón de ser, ¿verdad? Lo que el Señor les propone, las invita en esta vida. Y pues ya para terminar, pues te queremos pedir, Padre, que si nos haces una bendición para todos los que nos están escuchando, para todos, que llegue hacia todos esos jóvenes que
que pues el Señor está tratando de decirles qué es lo que Él les está invitando. Digo, y también niños y padres de familia, porque están los jóvenes, pero ahí están los que están abajo ya esperando, ¿no? También. De todos los tiempos, digamos. Muy bien. Hacemos como una oración. Así, una En vez. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, a nosotros. Bendice a todos los jóvenes, niños, niñas, papás que han encontrado en ti, bueno, para que encuentren en ti el sentido de su vida. Ayúdalos a discernir qué es lo que tú quieres para ellos, cuál es tu sueño para ellos. Ayúdalos a descubrir la manera en la que pueden seguirte para ser felices. Ayúdalos a permanecer en ese mismo llamado y ser fieles. No te pedimos que nos quites las tentaciones y que no haya problemas en nuestra vida, sino más bien la fortaleza para poder superar todas estas cosas y poder responderte siempre con libertad, con madurez, con responsabilidad. Gracias por tu llamado, gracias por tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este Muchas programa. gracias, Padre. Gracias, Muchas Padre. gracias, Gracias a Gaby. todos.